Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Piura en la Una. Soy Andrés Carbopoma y estamos a través de la plataforma digital de Piura en la Noticia y vamos a empezar con nuestro bloque de entrevistas y para el día de hoy hemos invitado a Rolando Alburquerque, que es analista político y con él vamos por supuesto a ver cómo se están comportando nuestras autoridades regionales y también nacionales. Rolando, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Andrés, muchas gracias. Un saludo a tu audiencia y, bueno, definitivamente hay muchas cosas que hablar, ¿no? Sobre todo en el ámbito político, que es mayormente. Claro, muy bien. Decisiones políticas. Empezamos por el gobernador Servando García. ¿Cómo ves su posición? ¿Cómo ves su labor como gobernador? Bueno, los primeros días de la gestión fueron bastante turbulentas porque se notaba pues la falta de equipo dentro de él, digamos, dentro de los que acompañaban a Servando. Bueno, el gobernador regional. Sin embargo, se ha ido más o menos parchando ciertas cosas Claro, porque que si no, lamentablemente no sé si le van a dar buenos resultados, porque digamos ha escogido entre varios ex candidatos que no tuvieron suerte y ha tenido que ir poniendo en ciertos cargos que en su momento le van a tener que generar o cuestiones positivas o simplemente le van a dar dolores de cabeza y van a terminar con cambios. claro, Rolando, y tú señalabas que en los primeros días se había designado a algunas personas de confianza, pero que luego se les dijo, no, hasta aquí nomás llegaste en menos de 24 horas o en menos de una semana. Sí, lo que sucede es lo que le pasa a cualquier gobernador regional o cualquier autoridad política sin experiencia dentro de la gestión pública propiamente dicha. O sea, Servando ha trabajado muchas veces en el ámbito público, pero del sector salud, ¿no? Es la primera vez que asume un cargo político y le falló, digamos, el hecho de tener asesores que le digan, oiga, estos pueden ser muy buenos, pueden ser amigos tuyos, de lo que quieras, pero no cumplen los perfiles y las leyes son claras. Si no cumples el perfil, rápidamente tiene que salir. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno puede definir de que él me ayudó en la campaña, pues eso no significa nada, ¿no? Acá estamos hablando de gobernar ya una región, es diferente a gobernar un partido. El tema de los ex candidatos que también aparecen y que son personal de confianza del gobernador, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en lo que he conocido a Servando García se ha tenido que de alguna manera relacionar con algunos asesores y ex candidatos que finalmente pueden ser muy políticos, pero como gestión pública no tenía y no tiene hasta ahora grandes nombres que podrían decir, bueno, el tipo puede ser político, pero este es el gestor, ¿no? El gerente de una empresa, entre comillas, Un ¿no? personal, perdón, de que te Sí, interrumpa, claro. Rolando, un funcionario debe ser político o debe ser técnico. Debe ser las dos cosas, pero sobre todo, vamos, un ministro, por ejemplo, para dar un ejemplo, debe ser político, pero debe ser muy técnico, porque en su momento ellos sí muestran números. Ellos no son, digamos, candidatos, ¿no? Pero también debe ser político porque debe saber cómo manejar mensajes de la población. Si a mí no me da un buen Definitivamente. mensaje, entonces yo no ayudo a mi autoridad mayor. O sea, yo no puedo esperar que Servando García, que no tiene, por ejemplo, una verborrea pues, muy locuaz para convencerme de que las cosas van bien, tengo que ayudarlo, porque el tipo pues me ha llevado a ese cargo. Entonces, yo voy a hacer mi gestión, pero también tengo que lograr un mensaje que haga tranquilizar a la gente. La postura del gobernador regional al dirigir a la audiencia, en este caso a los piuranos, ¿tú consideras que aún está inseguro? No, yo le recomendaría en realidad que baje un poco ya el tono de la campaña. No me parece malo, o sea, tengo confianza de que hay cuestiones que se habían dejado de lado desde el punto de vista social, por ejemplo, ¿no? O sea, sé que Servando es un político más tirado a ese rubro, ¿no? Entonces, tiene una gran oportunidad en el tema de salud. O sea, por ejemplo, Piura sufre mucho de estos temas. Entonces, si él no es capaz de levantar levantar esa área, ¿no? De mejorar esa situación, pues no lo va a hacer nadie, porque en realidad hemos tenido otro tipo Además, porque de él conoce ese gobernadores, sector por ser un doctor, se supone, se supone, claro. porque lleva años metido ahí, ¿no? Entonces, a veces uno cuando analiza a las autoridades, dice, oiga, es economista, entonces va a hacer un buen plan económico. Oiga, es policía, entonces va a saber hacer De un plan de seguridad. seguridad. Ujú. Pero termina siendo todo lo contrario porque la gestión pública es diferente. O sea, no es lo mismo ser policía y tener un arma y un grupo, y no es lo mismo ser economista y tener O un gerente, presupuestos claro. y tener todo un orden. Te enfrentas incluso a mafias dentro de la misma institución
municipal, regional o gubernamental. Entonces, ¿qué le recomendarías a Servando García? Bueno, ¿qué es lo que debería mejorar? Lo que debería establecerse como todo gobernador es señalar 2 a 3 puntos máximos que podrían en este año tener cierto nivel para poder conseguir esos logros, ¿no? Porque prácticamente este año, como todos saben, ya está aprobado el presupuesto, la mano del actual gobernador regional no se va a ver igual de un alcalde o en general. Entonces, pero tiene que tener puntos claros. Hasta ahora, bueno, tú y yo acabamos de hablar de salud, pero yo no lo escucho a Servando diciendo voy a enarbolar este objetivo principal. Entonces, con 2 o 3 ideas son más que suficientes, porque si va a empezar a hablar de 500 objetivos, pues no va a lograr ninguno. ¿No tiene visión Servando García? No, yo creo que sí, tampoco no es un tipo que no conozca, digamos, lo que necesita la región. Es un tipo que le tenemos que destacar el hecho de que ha trabajado en la sierra y tiene una conectividad con la parte de la costa. Entonces, no, me parece que sí, o sea, él sabe el tema de la problemática, lo cual posiblemente en los 2 gobernadores anteriores lo conocían pues de la tribuna, no tanto de haberla sufrido, ¿no? O sea, en el caso de Reinaldo, Gilbert y Atkins. Entonces, porque obviamente se han desarrollado pues en otros ámbitos, sus ingresos económicos eran diferentes, eran empresarios, ¿no? O sea, tampoco es que esté mal, pero tampoco es que no... Yo lo que creo es que todavía está desordenado. El problema de él ha sido que en su momento, cuando pasa segunda vuelta, se dedicó a la campaña, pero no tenía muy claro que iba a ganar en su momento. Entonces, tener un equipo de un gobierno regional como Piura, que es la región que más dinero va a recibir y que viene recibiendo por el tema de la reconstrucción, en temas de presupuesto, obviamente no es fácil, ¿no? O sea, le hemos ganado a la Libertad ampliamente en este tema de presupuesto, que era uno de los que siempre nos peleábamos, ¿no? Entonces, manejar tantos millones no es una cuestión sencilla. Servando García llega al gobierno regional, pero nadie nadie lo ubicaba entre los preferidos. ¿Por qué crees que la población En la primera vuelta no, obviamente que no. O sea, digamos, cuando ya empiezo a analizar un poco sobre el tema ya de región, porque bueno, yo vivo en otras ciudades, pero cuando empiezo a preguntar sobre Servando, empiezan a mencionarlo, ¿no? Pero estaba el tema de las encuestas y uno decía, oye, pero aguanta, hay que entender una cosa, es raro que una encuesta diga fulano y mengano están acá y de repente otro dice fulano y mengano están abajo. Entonces uno se pregunta, oiga, las encuestas no tienen por qué tener resultados tan diferentes, porque tú le vas a preguntar a una población que es igual. Claro. O sea, si yo tengo una población de 100 personas, porque tienes que salirme que justo a los 50 le pregunté que eran positivos y a los otros 50 negativos, no va a suceder. Los resultados pueden variar entre 5 o 10%, eso yo puedo entender, pero ya se entendía que había pues una intencionalidad de llevar a otros candidatos. Lo que sí sorprendió en la segunda vuelta, bueno, fue la diferencia pues tan amplia que le sacó Servando, obviamente. Eso no estaba en ninguno de los planes. Y incluso preguntando a muchos amigos que son comunicadores y analistas políticos, jamás me dijeron algo cercano a lo que iba a suceder. Entonces, de alguna u otra forma, fue muy, muy sorprendente. Estaba analizando la política de Lambayeque y también fue sorprendente la cantidad de votos, eso fue en primera vuelta inclusive, del gobernador regional Anselmo Lozano, y en La Libertad nuevamente que el APP ha ganado muchas alcaldías. ¿Cuál es el comportamiento de la población hoy en día en una campaña electoral? Por ejemplo, veíamos a Santiago Paz, que representa al empresariado, y a Servando García, pues que ha trabajado como médico. ¿Tú crees que la gente se conecta más ahora con las personas que conocen su realidad? Bueno, una de las cosas que se tiene que analizar es que Piura venía ya gobernada por 2 empresarios, ¿no? De alguna forma, Atkins con Reinaldo Gilbert tenían pues ese cliché, ¿no? de personas que conocían sobre gestión, ¿no? Posiblemente les faltó conocer sobre gestión pública un poco más, que es distinto. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, Atkins ahorita está ya en el gobierno como central, como viceministro, entonces ya conoce sobre gestión pública y fácilmente a Reinaldo Gilbert lo van a llamar en cualquier momento. ¿Tú crees que sea una buena alternativa en el gabinete de Vizcarra? Para Piura, obviamente que sí.
porque ya conoce lo que sucede con Piura y va a gestionar cuestiones para Piura. Pero ya hemos tenido un piurano también en el gabinete, en agricultura, Hernández. Sí, pues, pero de todas maneras eso no el problema es que por más que uno diga, oye, pero no han hecho tanto, es mejor tenerlo ahí a no tener a nadie, porque cada quien, lamentablemente, en el gobierno va a jalar para su molino, entonces esa agua para el molino tiene que ser para Piura, o sea, de todas maneras. Entonces, en el caso de Atkins, definitivamente, o sea, va a tener mayor predisposición que una persona que sea de Tacna, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente que va a ser mucho mejor. Hablemos de Juan José Díaz, el alcalde de Piura. Él ha venido de una forma, digamos, para muchos autoritario, pero él ha dicho no vengo a poner autoridad, que es lo que ha faltado durante los últimos años en Piura. ¿Cómo ves su comportamiento? Mira, yo creo que en el caso de Juan José Díaz, pues no va a tener mucho problema en el sentido de que las vallas de los alcaldes anteriores no son muy altas. Entonces, con destacarse en ciertas cosas, le va a favorecer a él. Entonces, recordamos a Oscar Miranda, a Rubi y a los alcaldes Mónica anteriores. Zapata, entre Mónica otros. Zapata, ¿no? Entonces, no son grandes vallas que puedan tener. Entonces, Piura, yo he venido, yo soy piurano, entonces vengo todos los meses a Piura y no veo cambios en la ciudad. Entonces, te estoy hablando de hace muchos años, porque he trabajado acá también. Entonces, no le veo grandes Un cosas. político. Ahora, obviamente Juan José Díaz es mucho más político, por ejemplo, en el caso de Servando Díaz, de Servando García. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, el tipo ha sido congresista y todo eso. Tiene la mancha de haber sido fujimorista y tiene esa mancha porque todavía no, él sigue trabajando con esta gente, ¿no? Entonces, pero Piura pues ya necesita algo más, ¿no? Necesita ya empezar a convertirse en la metrópoli que debería ser, porque todos hablamos de los grandes presupuestos que hay para la región, pero no hablamos de una ciudad pues ordenada, que tenga pues calles limpias y todo eso. Entonces, mira, en el norte la comparación siempre va a ser con el famoso Trujillo, ¿no? Y a nivel nacional siempre tiene que ser con Arequipa, porque ya Lima pues no tiene comparación, por un tema de expansión. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, Piura siempre va a estar al tercer lugar, y nos contentamos con el tercer lugar, o realmente empezamos a ser una ciudad metrópoli. O sea, porque uno pregunta y mucha gente cuando viene a Piura dice, oye, ¿qué hago? Pues en el centro de Piura. Y lo que mayormente le dice la gente, pues ándate a las playas. Entonces, como Piura propiamente no es atractivo. Entonces, nosotros tenemos que ver que el orden, sobre todo cerca a las zonas donde más populosas son, El cercado, debería empezando. establecerse, claro. Miren, puede sonar muy impopular, pero este tema de las motos lineales paseándose por el centro, por favor, o sea, ¿qué ciudad desarrollada va a tener un tipo de servicio así? Estas primeras acciones van a jugar a favor de la aprobación de la gestión de Juan José Díaz. Sí, yo creo que sí, porque finalmente, como te Pero digo, recordemos, por ejemplo, poner orden y ir contra, por ejemplo, los grupos de motociclistas, mototaxis, por ejemplo. Es una gran población. Puede que mira, también hay algo de rechazo ahí. mira, a veces las mejores decisiones no son populares, eso es claro. Entonces, por ejemplo, si analizamos el problema de Piura, el gran punto que a veces hay a resolucionar es el tema del desorden En el tránsito. en tránsito. O sea, años de años, o sea, ¿qué hacemos? O sea, incluso cuando inició Oscar Miranda, yo recuerdo que con jefes de diarios hicimos un foro con gente de Colombia, gente de Lima, ¿no? Para entender el transporte público de Piura y lo invitamos al alcalde. No se hizo nada después. O sea, la propuesta se da, vamos, nosotros no íbamos a hacerles el trabajo. Oiga, ahí está, este es el documento, se firmó un documento, todo, para que la gente pueda hacer algo y no lo hicieron. Entonces, habían propuestas como ampliar el anillo para que no entren los mototaxistas. Los mototaxistas hacían sus protestas. Luego venían ya las elecciones, bajaba la situación. Entonces, la fiscalización no se ejercía, porque por más que yo pueda decir, oiga, está prohibido robar en el Perú, pues eso no significa que no van a robar. Entonces, lo mismo va a suceder en tema de normas, ¿no? O sea, tiene que ir en conjunto con trabajo policial, trabajo de serenazgo, trabajo con gobierno regional. Si no lo va a mejorar así y va solamente a hacer para la tribuna, por eso te digo, o sea,
Juan José Díaz Dios es político, entonces él sabe muy bien que ciertas cosas. Política. Claro, o sea, discursitos como eso de que señor policía, póngase a trabajar y que estaba en la plaza principal, ¿no? Entonces, son cosas que son risibles, ¿no? O no te acepto, pues, el vino o el whisky que me mandó a la caja. Esos son detalles nada más. Porque ¿pero detalles realidad, que lo ayudan o que finalmente...? Sí, obviamente, pues, pero él lo sabe utilizar, ¿no? Entonces, ¿Se marketea bien? Pero son detalles que se desaparecen. ¿Se marketea bien Juan José Díaz con esas acciones? Sí, obviamente, porque por ahí le pueden solucionar, pero le solucionan el momento, el inicio. Ahorita obviamente está en la etapa de la luna de miel. Primero los famosos 3 meses y luego va a pedir 1 año, porque eso lo hacen todos los políticos, o sea, es natural, porque va a decir luego los 3 meses, oiga, pero yo no he aprobado el presupuesto el año pasado, hay que entenderlo. Y es cierto, es cierto, ¿no? Entonces, pero sí, este tema del orden no necesita presupuestos exactamente exorbitantes. Lo que necesita es un tema de coordinación para poder ejecutar ese tipo de cosas, ¿no? Hablemos del tema de la reconstrucción. Vio venir el presidente Martín Vizcarra, imaginamos que con otros anuncios. ¿Cómo ves tú el tema de la reconstrucción? ¿Se está avanzando realmente? Lento, como siempre, lento, o sea, si tú pero recordemos que es una decisión política para avanzar con ese tema. Sí, pues, pero por eso te digo, o sea, lento. Si tú entiendes un discurso político, esa fecha no se va a dar. Porque recordemos que cuando vino, disculpa que te interrumpa, sí, cuando vino Carlos Brus, cuando era ministro de Vivienda, él señalaba que en menos de 60 días iban a estar ya implementadas las casas de refugio para esas personas. Falso. Hasta el momento no se ha hecho nada. Falso. Cuando un político te dice una fecha, tienes que correrla 1 año más. Lamentablemente, entonces, porque mira el tema de Pisco, hasta ahorita no se termina de reconstruir. Y lamentablemente Piura tiene la mala costumbre de no ser muy reclamón, como se podría decir en el argot. ¿Nuestras autoridades han sido dejadas? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Reinaldo, era un tipo que no le gusta, él nunca le gustó pelearse, ¿no? Evidentemente sabe muy bien que su proyección a futuro no iba a ser terminando los 4 años de gestión del gobierno original. Entonces, con Vizcarra no se iba a pelear. Siempre lo halagaba. Obviamente. Entonces... Pero son movimientos, o sea, son jugadas políticas de que todo político lo va a tener. O sea, lamentablemente para una región no es muy conveniente, porque a veces uno dice, es como un presidente, ¿no? Oye, es mejor que no haya reelección para que no esté pensando pues tanto en la reelección, en una cosa así, ¿no? Para que se pueda trabajar. Ya, ese es el problema. Entonces, en el caso de los funcionarios que son expolíticos, a veces no se pelean pues, con los grandes personajes de Lima, porque obviamente tienes una visión de ir hacia allá. Entonces, la reconstrucción es muy lenta, o sea, por favor, si está diciendo el ministro de Vivienda que a fin de año se van a terminar de reconstruir las casas que se han destruido, esa fecha no es cierta, entonces vamos a tener que esperar al 2020. Tenemos que correr 1 año más. Posiblemente, imagínate, y corremos el riesgo que llegara al 2021, o sea, al bicentenario. Y no hemos progresado. Y con el peligro de que nuevamente haya este año fenómenos o lluvias fuertes, el próximo año fenómenos o lluvias fuertes. O sea, siempre va a haber esa situación. Entonces, tampoco no es que tengamos grandes esperanzas de que esto se ejecute de manera rápida. ¿Se puede repetir la historia de Pisco? No, yo creo que no, porque en el caso de Vizcarra, vamos a decir, Vizcarra no tiene gente a nivel nacional, no tiene partido, no tiene bancada en el Congreso. Entonces, lo que ha hecho es abrir la caja, ¿no? Entonces dice, alcaldes y gobernadores regionales, tomen, hagan ustedes sus obras, pero obviamente hágalas, pues. Ese es un problema que en realidad se va a mezclar con corrupción y todo eso. Porque lamentablemente pues no tiene ministros que sean, vamos a decir, tal vez Carlos Brus en su momento en el gobierno de Toledo fue muy efectivo con ese tema del tema de la construcción de las casas. No, claro, el fondo de vivienda, fondo de techo propio, todas esas cosas. Pero en este caso de reconstrucción no se ha visto pues un ministro que pueda ejecutar. Y es que es un gran territorio. Estamos hablando de una reconstrucción desde Tumbes hasta Lima prácticamente. ¿Urge un nuevo gabinete? Yo creo que urgen nuevos cambios en el sentido de ministros mucho más activos, ¿no? Todo el papel se lo está comiendo Vizcarra y creo que porque tiene el apoyo popular. Si no lo tuviera hace rato, Vizcarra fuera uno de los presidentes con menos popularidad a nivel nacional, de toda la historia de Perú. O sea, ¿por qué? Porque no tiene bancada, pues, no tiene partido, entonces no tiene cancerberos, ¿no? No tiene defensores. Entonces necesitas tú ese tipo de ministros, ¿no? O sea, tú no puedes evitar tener un ministro, por ejemplo, equivalente ¿ya?
a un Jorge el Castillo o un Mauricio Müller, tanto en el Consejo de Ministros y en el Congreso. Pueden ser los más sinvergüenzas que puede existir en el Perú, ¿ya? Pero son tipos que te defienden al presidente. Entonces, tú no puedes evitar tener a un Pablo Cateriano como un mala, ¿no? Que era un Pedro defensor, Cateriano, claro. perdón, un Pablo Cateriano que era un defensor. Eso necesitas. Y tenía por ahí al equivalente a Müller, a Urresti. Entonces te das cuenta, entonces... no, pero igualmente los humoristas también, por ejemplo, defendiendo su lideresa, claro, a pesar de todo. Definitivamente, entonces necesitas esa gente. Porque es política, pues. Ya que tocamos el Congreso de la República, ese alto porcentaje de desaprobación, ¿qué es lo que se urge? ¿Necesariamente se necesita cerrar el Congreso de la República? Mira, a mí no me gustaría que lo cierren. Yo espero que... Porque hay que entender una cosa, o sea, aquí el problema no es que tú cierres un Congreso y ya se solucionó todo el problema. Entonces... El problema es el sistema. Y también, bueno, dentro del sistema hay un tema de la elección del pueblo. Entonces, el pueblo tiene que también saborear esos errores. El pueblo para tiene que luego vaya diciendo, oye, vamos, porque si la solución siempre es apagar el foco cuando yo cometí un error, pues entonces nunca vas a aprender. Porque, oye, me equivoqué eligiendo, ¿ah? Ya, entonces elimina, pues, con un botón, elimínalos, ¿ah? Y ya, vamos entonces a elegir. Oye, otra vez me equivoqué eligiendo, ya, vuelta, elimínalo. Entonces, ¿cuándo vas a aprender? ¿El fujimorismo le ha hecho daño a la democracia? Yo soy crítico altamente en el tema del fujimorismo porque ellos han equivocado mucho lo que era realmente el voto popular, la democracia, no entendieron nada. Se puede fiscalizar definitivamente, ¿no? El tema de PPK fue claro ejemplo de obstruccionismo y lo que querían hacer con Vizcarra era lo mismo, ¿no? O sea, hay que ser claros, o sea, Vizcarra ya había conversado. Es cierto que entre comillas ellos lo han puesto, ¿ya? Pero ya después querer pues, que sea un títere, ¿no? Como diciéndole, oiga, presidente, usted cuando tome una decisión y vayan a hacer algo, me avisan primero a mí antes de ejecutarla. Entonces era absurdo porque es un presidente de la República, entonces tú no puedes faltarle respeto a ese personaje, ¿no? Tan importante para un país. Entonces, definitivamente que le han hecho mucho daño a la democracia y le hace mucho daño también mucha gente como los apristas que están en el Congreso. Entonces se necesita una renovación de muchas personas. Claro, el hecho de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori está en prisión, ¿hace falta un líder en el partido? En ese partido, definitivamente. Pero ese partido es un problema porque se hace llamar fujimorismo. O sea, el problema del caudillismo es que cuando muere su líder, muere pues también el apellido. O sea, el chavismo en todo caso ya no existe, propiamente dicho. Existe entre comillas el madurismo, por eso que todo se ha ido a un desastre. Entonces, en el caso de Perú, pues llamar fujimorismo y por eso que Alan cuida mucho en toda su miseria que puede existir, como porque no le interesa el aprismo, no le interesa el APRA. Entonces, cuando alguien habla de alanismo, no, nosotros somos el APRA. Claro, sabe perfectamente que el partido es quien lo tiene que reemplazar y que lo tiene que respaldar. ¿No hay una base política en los partidos políticos? No, lamentablemente todavía ya no hay eso. No hay una ideología. No. Lamentablemente, por ejemplo, yo, a pesar de las críticas que puedo tener con el APRA, yo creo que el APRA no debe desaparecer. Es más, no me gustaría ni siquiera que desaparezca. Se debe remover a sus integrantes. Deben haber pero es que no quieren, pues. Tampoco. Ese es el detalle. O sea, es igual el fujimorismo no quiere removerlos. ¿Qué le espera al país en los próximos años? Bueno, en la situación política. A pesar de todo, yo creo que con todo este movimiento que hay social, sobre todo se nota mucho la juventud ya reaccionando. O sea, porque la juventud es la que sale a las calles a protestar. Muchas veces he ido a las marchas en Lima y encuentro personas que antes no encontraba, ¿no? Entonces, porque obviamente es una lucha anticorrupción. A mí no me interesa que sea Humala, Toledo, Alan, Keiko, o sea, PPK, Vizcarra, o sea, que caigan todos, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Entonces, pero este movimiento que hay y esta concientización que hay sobre que ya no creerle a estos políticos, ¿no? Como Alan García, Keiko, cada vez que dicen algo, lo que más resalta son los me divierten sus comentarios. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente pues la gente se ríe y dice, este tipo cree que somos tontos, ¿no? Entonces le espera mucho, yo creo que así ha cambiado el país, en realidad la sociedad a nivel mundial ha cambiado, y Perú en ese sentido. Hay un activismo de parte de la población últimamente. Eso es lo que me deja tranquilo. O sea, cuando tú analizas marketing
dentro del político tienes que irte a las redes, ¿no? Entonces, ese activismo que antes no había en los 90, pues, bueno, obviamente no había muchas redes, pero en el caso del 2000 a esta década, ¿no? De esta década que estamos, definitivamente que hay un activismo que se expresa ya. O sea, antes no era, pues, en tu casa, así, malditos miserables, mueran todos. No, pues, o sea, tampoco es así. O sea, oiga, enseñe usted